Muy bien, queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios el Padre por darnos la vida, gracias a Dios porque más allá de los valles en los cuales muchos caminamos, eh, hemos sentido la fidelidad de nuestro buen Dios acompañándonos y su presencia siempre nos ha confortado, nos ha consolado y nos ha dicho que al final del día siempre las cosas estarán mejor. Gracias a Dios iniciamos una nueva semana, estamos a 2 de agosto, octavo mes del año, ya estamos muy avanzados, el fin de año está ya muy cerca, ya se puede vislumbrar y bueno, con él también estaremos eh, poco a poco nuestras metas irán cumpliéndose en nuestro seminario y damos gracias a Dios por ello. Estamos ya en la recta final, al menos, de la clase de liderazgo espiritual y de administración eclesial. Es nuestra última semana. Estaremos ya en breve dejando de hablar de estos temas para abocarnos a otra área del conocimiento. Pero la verdad que para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones. Hemos aprendido juntos, hemos llorado juntos, hemos reflexionado juntos, hemos puesto en un interesante desafío nuestros liderazgos, nuestros ministerios, y espero que no nos quedemos estancados y estancadas. No se queden ahí, hermanos, no se queden. Como lo dije y lo seguiré diciendo porque lo he aprendido, no desistan, no desistan. Las metas de Dios tarde que temprano se cumplen, tarde que temprano. Y la perseverancia es uno de los dones que nos ayudan a vivir con alegría, con ánimo, con el deseo de que en Cristo todas las cosas siempre sean diferentes. Bueno, así es que para mí fue un placer poder compartir con todos ustedes estas reflexiones acerca del liderazgo. Hay mucho que hablar sobre el tema, demasiado, pero pienso, hermanos, que cuando cursen su maestría o cursen un doctorado sobre este tema, bueno, ahí abordaremos sin duda con mucho mayor profundidad este punto, pero al menos hemos, creo yo, puesto las bases para impulsarlos a vivir un liderazgo espiritual. Bien, y entonces quiero cerrar esta serie de charlas, ¿no? O de reflexiones o de apuntes que tienen que ver con el liderazgo. Y lo quiero cerrar a la luz del contexto eh, que vivimos, que enfrentamos y que muchos sociólogos lo han llamado como la etapa de la posmodernidad, ¿no? Es una palabra que se ha puesto de moda en muchas voces, no solo en aspectos sociológicos que tienen que ver con el estudio de las etapas en que la sociedad ha ido avanzando o se ha eh, movido o desarrollado, sino también en muchos aspectos espirituales. Muchos autores cristianos han retomado este concepto de la posmodernidad para a partir de ahí hacer sus reflexiones y sus contribuciones que tienen que ver con el quehacer, ¿no? Y el quehacer siempre derivará del ser. No sé si me explico en eso, hermano. No sé si se capta la idea. Nuestro quehacer siempre derivará del ser. Es decir, lo que nosotros pretendamos hacer del verbo, ¿no? De llevar a cabo algo, cualquier cosa que ésta sea, principalmente en nuestro ámbito de liderazgo, deberá provenir de nuestra esencia, de lo que somos, de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra fe, nuestra impronta. Y todos sabemos que ese ser, esa esencia, nace de una relación íntima con el Señor. Entonces, me parece interesante reflexionar a la luz de los eventos posmodernos del cual ustedes y yo somos parte, del cual ustedes y yo ejercemos nuestro liderazgo. Me parece de vital importancia que podamos descubrirlos. Porque en la medida en que nosotros descubramos todo lo que son eh, los aspectos
que van a evidenciar la posmodernidad, en esa medida tendremos la oportunidad de reaccionar o de hacer, como acabo de decirles. El ser humano, en términos generales, es un ser humano que siempre está en constante movimiento, que las etapas que vive son marcadas por distintos fenómenos o distintas acciones o sucesos que de alguna u otra manera van determinando el rumbo por el cual el ser humano va a transitar. Hoy vivimos en pleno siglo XXI y creo que la mayoría acá somos del siglo pasado, somos una generación bisagra porque somos personas que nacimos entre dos siglos, ¿no? Entre dos siglos. Y ustedes dirán, ¿tan viejos somos? Sí, tan viejos somos, hermanos. O sea, ya somos tan viejos que somos del siglo pasado, ¿no? Pero que esta situación también nos ha colocado en los albores de un nuevo comienzo, de un nuevo siglo, el siglo XXI, con todos sus desafíos. Y este choque que hemos tenido entre la finalización de un siglo y el comienzo de otro, en muchos casos, y déjenme solamente referir en la materia que nos importa, que es la materia de liderazgo, nos ha puesto en una situación de la cual, por decirlo menos, estamos confundidos, por decirlo menos. Y estamos confundidos no por nuestras convicciones, ¿no? No por lo que representa la fe, no por lo que representa quién es Cristo para nosotros. No, no hablo de esa confusión. Nuestra confusión deviene más bien en que muchos de nosotros no estamos sabiendo qué hacer, cómo hacerlo, cómo encarar un tipo de liderazgo en el cual la gran mayoría de los que estamos aquí como estudiantes fuimos formados de una manera diferente. Nuestros modelos de liderazgo fueron marcados en sucesos diferentes, en momentos diferentes, en circunstancias diferentes, y que evidentemente nuestra formación del siglo pasado nunca fue pensando en darnos las herramientas para encarar los desafíos del siglo venidero. Entonces, muchos de nosotros encontramos confusión porque toda nuestra vida fue resuelta sin el uso, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo, sin el uso de la tecnología, ¿no? Antes, nadie entraba en pánico si salía de una ciudad para ir a otra sin saber para dónde ir, o sea, sin conocer muy bien el punto, qué ruta tomar, qué carretera agarrar, qué destino. La verdad que no, o sea, uno salía y uno iba y como decíamos antes, los antiguos decíamos preguntándose llega a Roma. ¿Cuál era nuestro GPS antiguo? Preguntar, ¿no? Y todos nos sabían dar respuesta, o sea, incluso, fíjense, las indicaciones que nos daban eran tan precisas que llegábamos al punto en donde nosotros queríamos llegar. Hoy para muchos se nos hace impensable ir a un lugar sin el GPS, que por lo regular, o si no está instalado en el auto, está instalado en el teléfono. Y, y para nosotros es mucho más cómodo eso. Y cuando no lo llevamos, nos sentimos como confusos, como temerosos de decir, ¿y cómo le vamos a hacer para llegar? Y entonces recurrimos al método antiguo, recurrimos al preguntándose a Roma. Pero hoy, desgraciadamente, vos le preguntas a alguien y te da la seña para cualquier lado. Es más, no, ni te sabe decir la indicación correcta. Entonces, en vez de decirte al norte, te dice el sur y termina yendo a otro lado. Este ejemplo que pudiese sonar muy tonto, muy pavo, no sé cómo se diga, muy sin sentido, es un pequeño destello
de lo que ya en situaciones más profundas, en situaciones más serias, diríamos, o que denotan una, una postura mucho más analítica, reflexiva o decisiones mucho más trascendentes, eh, esta confusión se acrecienta, ¿no? Hoy vivimos en un mundo en donde no solo la tecnología nos ha superado, sino muchas otras cosas. Y bueno, pienso también que pocos podemos estar capacitados para ser un líder correcto del siglo XXI. A mí soy muy apasionado del tema del liderazgo y siempre que hay una conferencia, hay un curso, hay algo, me interesa y lo tomo. Y por lo regular hoy los eslogans que se utilizan de marketing o de anuncio para vender un producto de liderazgo siempre es, ahora le vamos a enseñar a usted cómo ser un líder postmoderno o cómo ser un líder del siglo XXI o cómo ser un líder que está eh, al corriente o está entrenado para vivir en esta posmodernidad o modernidad. Muchos le llaman todavía modernidad. Bien, pero creo que aún así nos seguimos estando en esta etapa de confusión. Me parece a mí, esa es una apreciación personal, que pasarán algunos años más, algunas generaciones después de las nuestra, en donde ya van a estar mucho más ubicados acerca de cómo hacer un liderazgo en medio de una sociedad mucho más posmoderna. Estamos realmente en los albores de la posmodernidad. Y bueno, recién ahí esas generaciones podrán dar una respuesta mucho más precisa a lo que nosotros hoy estamos enfrentando. Pero menudo favor, o sea, menudo embrollo estamos nosotros, porque mientras llegan esas generaciones donde la van a tener re clarita, ahora a nosotros nos toca lidiar con esta confusión, es decir, cómo encarar las situaciones que estamos mirando. El propósito de esta clase, hermanos, es poder hacer el panorama general de lo que la posmodernidad hoy nos está enfrentando, ¿no? Y puedo decirles que lo que hoy les voy a presentar, tranquilamente mañana puedo hacer otra clase con otra cosa nueva que se va a agregar, porque estamos viviendo en un paso tan agigantado, ¿no? En el cual ahora las personas a las que nosotros lideramos, entre dos grandes comillas, porque sabemos que líder es influencia, ¿no? Van a necesitar de nosotros una respuesta, ¿no? Van a necesitar de nosotros una respuesta. Y lo reconozco en forma personal, pocas veces se da una respuesta. De manera honesta, pocas veces se da. Demagogia hay mucha, o sea, podemos hablar muchas cosas y dar un lindo discurso, pero siendo honestos, en la práctica nos está costando a muchos líderes poder encarar los grandes desafíos que hoy la sociedad postmoderna, incluidos todos nosotros, nos está enfrentando. Francisco Bacón, ¿no? Un estudioso, decía: el estudio de la historia hace sabios a los hombres. Yo fui profesor de historia de México en un colegio hace años, y la primera clase que yo encaraba a mis alumnos que tenía de historia, les decía una apotegma o un dicho o una una verdad, digo yo, que era: las personas que no aprenden y no conocen su pasado están condenados a repetir los mismos errores. Y esta es una realidad, ¿no? El hecho de no conocer nuestro pasado nos va a condenar a cometer los mismos errores. Un filósofo de la antigua Grecia llamado Cicerón decía: ignorar lo que sucedió antes que nacieras es permanecer siempre niño.
Porque evidentemente, hermanos, el líder no puede ser ignorante, no solo de las cosas que está viviendo en su presente, porque hoy lo que estamos viviendo en el presente es consecuencia de un pasado. Los fenómenos que hoy estamos viviendo son fenómenos que se vinieron gestando en el devenir del tiempo. Entonces, cuando nosotros ignoramos las cosas que sucedieron, déjenme plantearlo en estos grandes bloques de la historia, en la época del medievo, la época medieval, la famosa llamada época oscurantista, si desconocemos cómo la sociedad de ese tiempo vivió y cómo los líderes en aquel tiempo, los líderes religiosos, ahora como ustedes y como yo, líderes en aquel tiempo, cómo enfrentaron una etapa, ¿no?, del medievo, de la época medieval, de la época oscurantista, cómo le enfrentaron, cómo enfrentaron sus desafíos. Cómo estos líderes, ¿no? Hubo una época bisagra, que es como la nuestra, que pasó de el medievo al renacimiento, ¿no? A través de los famosos ilustristas o ilustradores o la etapa de la ilustración. ¿Por qué se dio esa etapa? ¿Qué significa el renacimiento? ¿Cómo afectó esto la fe? ¿Cómo se vivió esto, no? Que en términos espirituales, déjeme solo plantearlo en ese ámbito. ¿Cómo en términos espirituales, cómo se vivía la fe en la etapa medieval? Y después, ¿cómo se vivió la fe en la etapa renacentista? ¿No? Y después, cómo esa etapa del Renacimiento le dio paso a otra etapa que se le llamó la modernidad, donde el invento, la tecnología se hizo presente, ¿no? Y entonces la industria tomó un papel muy importante, los roles de las familias cambiaron muchísimo, y esos roles de familia afectaron la fe. Voy a ponerles un ejemplo. Miren, en la etapa del medievo, la fe se vivía dentro de la familia. ¿Por qué? Porque eh, los medios de producción, los medios en los cuales una familia tenía para su sustento, permitía que el núcleo familiar estuviera unido. Es decir, que la mayoría del tiempo estuvieran juntos. Eso hacía que el padre tuviese la oportunidad de charlar con los hijos, la madre, etcétera, y principalmente la fe, porque la Edad Media fue una etapa de la historia donde se vivió una religiosidad muy fuerte, o sea, se vivió la fe de una manera muy fuerte. No tengo tiempo para hablar acerca de los que hablan a favor de ese punto de la Edad Media y los que hablan en contra. Lo que sí puedo decir es que la Edad Media fue una etapa en donde usted mirara, había símbolos religiosos. Entonces, la fe estaba por todos lados y la fe se vivía en las familias. Cuando llega el Renacimiento trata de sacarse un poco la soga o trata de sacarse el peso de la espalda que la iglesia o la religión le había impuesto a la sociedad, y entonces dijeron, no, ya estamos hartos de que la gente nos diga qué tenemos que hacer, y entonces empezaron a quitar la religión y empezó a instaurarse la razón. Entonces, lo que antes se creía por fe, cuando el papá decía, bueno, esto tiene que ser así, y se creía que eso era, principalmente cuando se leía o se escuchaba la palabra, porque no se leía en la familia, porque eso solo le pertenecía al clero. En el Renacimiento no, dijeron no, a ver, para un poquito, no es tan así. Dios no es tan así como te lo plantearon, ¿no? O sea, Dios es otra cosa. Entonces, ahora hay que cuestionar a Dios. Y entonces la razón se hizo presente. Y eso hizo mucho daño. A ver, por un lado, me parece que ayudó a un estudio más interesante de la fe, pero por el otro lado, hermanos, abrió una puerta, la etapa del Renacimiento, abrió una puerta muy grande al ateísmo o lo que hoy conocemos en la posmodernidad, y lo vamos a ver ahora, a la secularización. ¿Por qué? Porque antes la vida se vivía en fe y ahora la vida se vive en la razón. Y es en la etapa del Renacimiento donde
Empiezan los grandes pensadores, los grandes intelectuales, empiezan las universidades y ahora lo que antes era símbolos religiosos se convierte en el símbolo de la razón. El ejemplo más claro de esto que les estoy diciendo tuvo lugar en 1793, que es un acontecimiento muy simbólico que realmente impactó, ¿no? Impactó al mundo, a la fe, y tuvo que ver, hermanos, en la catedral parisina de Notre Dame, que era una iglesia que en la época antigua, diríamos, déjeme plantearlo así, era un gran símbolo religioso, ¿no? Un gran símbolo religioso. Y resulta que el 10 de noviembre de 1973, cuando Notre Dame, que era la iglesia francesa en París, una de las más famosas iglesias góticas, formalmente fue declarada como el templo de la razón y fue transformada como el templo de la razón. En ese templo, más allá, olvídense más allá de que si es una fe católica, etcétera. Ese templo, que era el símbolo donde se adoraba a Dios, ¿no? En 1793 se cambia eso, se transforma esa iglesia y se le llama el templo de la razón. Y lo que antes había santos, ahora hay bustos de intelectuales como Rousseau, como Voltaire, y hay un dato que dice que durante la ceremonia se entonó un himno hacia la libertad que contenía la siguiente letra. Escuchen la letra. Desciende, oh libertad, hija de la naturaleza. El pueblo ha recuperado su poder inmortal. El pueblo ha recuperado su poder inmortal. Es decir, antes lo que nos dijeron era mentira, ¿no? Eso de Dios y demás era mentira. Hoy hemos recuperado el poder inmortal. Sobre los restos pomposos de impostura milenaria, es decir, que lo que antes fue era mentira. Sus manos levantan tu altar. Tú, santa libertad, ven a morar en este templo, sé la diosa de los franceses. Con este ejemplo, hermanos, este símbolo, este acto, se dio comienzo a uno de los grandes problemas que la sociedad y la fe cristiana ha venido arrastrando y ha sido uno de los grandes desafíos para poder ejercer un liderazgo espiritual, ¿no? Y entonces, cuando llega la modernidad con todo este tema de la tecnología, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿no? Cuando se sustituye un poco la mano de obra del ser humano y se instaura a través de las distintas maquinarias, hay una ruptura en la familia. Y entonces ahora el padre tiene que ausentarse de casa mínimo 8 horas, que es lo que dura el jornal o la jornada de trabajo. Y lo que antes se vivía juntos y en la fe y en la piedad, ahora hay una separación, ¿no? Que hizo que este fenómeno de que era muy lindo, de decir, obvio, que fue muy importante para el avance de la sociedad, el impulso de la tecnología, pero por el otro lado, se enfrentaron la gente de ese tiempo a un gran desafío en relación a lo que era la fe, las relaciones familiares, y entonces hubo grandes rupturas en muchas relaciones. La modernidad entonces vino, por un lado, a ser un impulso muy importante para la cuestión económica, política, financiera, social, cultural, muy importante. Hubo grandes avances, ¿no? Se descubren las vacunas, se descubre un montón de cosas. Es decir, los efectos de la modernidad en términos muy pragmáticos fueron muy buenos para la sociedad, pero en términos de conducta, en términos de la fe,
en términos de la misma razón, fue hacia una decadencia moral, fue hacia una ruptura moral y fue hacia un estado de separación mucho más profundo, una brecha mucho más grande entre Dios y el ser humano. Y estos fenómenos de la modernidad ahora se ven acentuados con diversos fenómenos que ahora nos toca a nosotros vivir. Ahora nosotros estamos encarando esto, ¿no? Y si nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, entonces es muy probable que seamos o embebidos por esta fuerza natural que viene trayendo esta sociedad, ¿no? O puede ser que terminemos frustrados, amargados y, como ha sucedido en grandes líderes que en un principio eran espirituales, se han convertido en grandes ateos. Se han convertido en grandes personajes que terminaron dudando de Dios. Entonces, hecho esta muy grande introducción y a la vez muy breve, porque son muchos siglos y tendríamos para muchos cursos de hablar acerca de los distintos fenómenos que se dieron en estas etapas de la humanidad, que realmente, hermanos, hoy podemos resumir en algo que me gusta, lo que, como dice el escritor James Emery White, me gusta mucho esto. Dice que en la historia de la humanidad ha habido dos caídas. Dos caídas. Y voy a leer textualmente al autor. Dice, la primera caída llevó a la expulsión por Dios de los seres humanos del huerto del Edén. Esa fue la primera caída. En la primera caída, Dios fue obligado a expulsar a los seres humanos del huerto del Edén. La segunda caída tuvo lugar cuando le devolvimos el favor a Dios. Los líderes de la ciencia y el comercio, de la educación y las maquinaciones políticas han dejado de funcionar con la menor referencia a una verdad trascendente, ni mucho menos a un Dios. Es decir, que en esta segunda caída le hemos devuelto el favor a Dios. Él nos expulsó del paraíso al principio y ahora nosotros lo expulsamos de nuestra vida, lo expulsamos de lo que somos y ahora el ser humano se quiere convertir en el centro de la vida misma. Entonces, los líderes de la ciencia, del comercio, la educación y los políticos, en función de sus propios intereses, terminan funcionando sin tener uh, una clara conciencia o un sentido piadoso de amar a Dios o de honrar a Dios. Todo se hace por cuestiones siempre políticas, por cuestiones de interés, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la Argentina vivimos una etapa complicada en donde las políticas del gobierno actual han hecho, en el caso, por ejemplo, de la familia, que se haya celebrado de manera pomposa a través de todos los medios digitales y se diga como un logro, ¿viste? Como una situación que nos debería enorgullecer a todos, en donde dieron el primer DNI a la persona no binaria. Entonces, donde en su carnet de identidad debería decir hombre o mujer, hoy, según la autopercepción de cada uno, ¿no? Entonces la palabra, le ponen una X. Entonces, uno dice, ¿realmente esto es porque queremos honrar a Dios, porque realmente es lo mejor para una sociedad? No, no, realmente no es así. Son votantes, son seguidores, son políticas que tienen que ver con agendas políticas, que tienen que ver con quehacer político, que tiene que ver con intereses personales. Hemos sacado a Dios de nuestros entornos.
¿Y qué hacemos, hermanos? Fíjense, lo difícil, aquí viene ya la importancia de la clase. Ante estas situaciones, ¿qué hacemos? Y bueno, los líderes, al no saber qué hacer, nos enojamos, los líderes cristianos. Y empezamos a decir y a hablar y demás. O sea, pero enojarnos no va a resolver nada. Juzgar de que esto está en contra de la voluntad de Dios tampoco va a resolver nada. Porque es así, eso no está en duda. Nosotros no tendríamos nunca que poner esto a discusión, porque ponerlo a discusión es como si dudáramos de que esto podría ser una razón. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué respuestas tenemos que dar? ¿Cómo los líderes, en medio de estos fenómenos que estamos viviendo, lejos de tomar posturas incluso intransigentes? Hay muchos líderes que tomamos posturas muy cerradas, muy legalistas, nos convertimos incluso en Dios, ¿viste? Y entonces juzgamos, condenamos, mandamos al infierno a todo mundo, pero tampoco es la respuesta. Por el otro lado decimos, que se abran las puertas de la gracia, que entren todos, acá pueden hacer lo que quieran, Dios ya nos perdonó, Dios nos ama. Tampoco es eso. Tampoco es la respuesta, tampoco es la solución a esto. ¿Recuerdan por qué les dije al principio que a veces en estas épocas posmodernas muchos líderes entramos en una confusión? No por lo que creemos, obvio, eso no. A mí no me confunde que creo en Dios. Mi confusión es decir, a ver, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál debe de ser una postura correcta para plantear o defender, en el muy mejor sentido de los casos, mi fe? Y por eso es que esta semana estaremos reflexionando en esto, hermanos. Yo les ruego que me tengan paciencia. Les suplico que me tengan paciencia porque esta semana son 5 horas, bueno, ya van a ser 4 nomás, que vamos a estar hablando y metiéndonos un poquitito en esto, ¿no? No tengo todas las respuestas porque tampoco vengo yo con un manual de respuestas. Eh, Quiero plantear a ustedes muchas inquietudes. Realmente ese es el propósito de la clase, plantearles muchas inquietudes y pedir que el Espíritu Santo les guíe y nos guíe a todos para que nos ayude a resolverlas, ¿no? Pero el propósito que tengo es que podamos estar muy conscientes de que el tiempo que nos tocó vivir tiene que ver mucho con el primer texto que toqué en la primera clase que tuvimos de liderazgo. Y toqué el texto de Hechos de los Apóstoles donde se daba testimonio de David, en donde decíamos que el testimonio que había de David es que él había servido a su generación y lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ahí va la respuesta a todo esto. Pero David sabía lo que sucedía en su generación. David sabía a lo que se enfrentaba. Hoy los líderes espirituales debemos saber a lo que nos enfrentamos para que a partir de allí podamos hacer la voluntad de Dios. Y que sea Dios quien siga siendo el primero en nuestras vidas. La tarea no va a ser fácil, yo lo sé, estamos muy complicados, pero los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios permanecerá para siempre, eso no nos debe quedar la menor duda. Al final del día de la historia, Dios triunfará, eso es así, eso, digan lo que digan. Pero mientras llegamos a ese final de la historia, nos toca a nosotros escribir cada página. Entonces, escribámosla bien, ¿no? De eso se trata. Así es que cierro mi introducción, hermanos. Voy a avanzar un poco en la charla y después tendremos unos minutitos de poder plantear algunas cosas y me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Ok? Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a hablar ahora de una clase que tiene que ver con la modernidad. Por eso, permítanme un momento. Necesito hacer un movimiento acá. Ok, está. Bien. Por eso, cuando hablaba yo acerca de las cosas que nosotros tendríamos que conocer respecto de la historia, es porque debemos ubicarnos en estas etapas de la historia y tenemos que conocer qué ha pasado
en todo esto que ha sucedido en la humanidad. Y la clase se llama Paradigmas Emergentes de Liderazgo. Lo emergente, hermanos, tiene que ver con una idea de aquello que eh, surge como una respuesta ante lo que está sucediendo. Lo emergente es aquello que, dadas las circunstancias que nos tocó vivir o que estamos viviendo, tenemos que replantearnos nuevos modelos o nuevos paradigmas. Está claro que muchos han hecho este ejercicio. em, eh, sí, sí, me queda muy claro que muchos líderes han trabajado en este paradigma, y, eh, pero me parece que han errado. Es en mi humilde opinión, ¿no? En mi humilde opinión creo que han errado, y pienso que este, quisieron ser emergentes. Hay muchos líderes así, ¿no? Que vieron esto, líderes visionarios, que vieron lo que estaba sucediendo, entonces plantearon nuevos modelos, pero me parece que se fueron para el otro lado, me parece a mí. Dejo ahí mi pensamiento. Entonces, la idea es que cuando hablamos de paradigmas que surgen o modelos que surgen en relación o como una reacción a lo que estamos sucediendo, por lo regular estos paradigmas o estos modelos de liderazgo que surgen van a nacer en relación a los sucesos que lo rodean, ¿no? Por eso la modernidad. Hay muchos autores que siguen defendiendo que no es correcto hablar de posmodernidad, y siguen pensando que estamos viviendo la etapa moderna, con todo lo que esto implica. Más allá de entrar en esta discusión de que si seguimos en la modernidad o ya estamos en la posmodernidad, debemos saber que estamos sufriendo serias consecuencias. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar en estos minutos cuáles son estas consecuencias que estamos viviendo hoy en la modernidad y saber dónde estamos parados. Primero, el primer problema que nos enfrentamos, hermanos, tiene que ver con la secularización. No sé si ustedes han escuchado el término secularización. Si no lo han escuchado, quiero decirles que está mucho más presente de lo que nosotros podríamos imaginarnos, ¿viste? No sé si en sus países se usa mucho esa palabra que dice mi trabajo secular, ¿no? Tengo un trabajo secular. Siempre por lo regular en referencia a trabajo diferente a la iglesia, diríamos, a la dedicación, algo así, ¿no? Un pastor dedicado no puede tener un trabajo secular, o sea, no puede tener un trabajo diferente. Pero la secularización es uno de los grandes problemas que hoy estamos teniendo, hermano. Miren, este, este, es- este fenómeno de la secularización que se está viviendo en países europeos, ¿no? Am, está afectando a la América Latina. América Latina, por lo regular, en términos sociológicos y también en sociología cristiana, sociólogos cristianos, convergen de que América Latina es uno de los países, es uno de los continentes eh, que es más religioso, más cristiano, diríamos, ¿no? Tiene una expresión de fe muy fuerte, muy grande, muy arraigada, a diferencia de los países europeos. Pero hay una grave preocupación, hermanos, en este fenómeno. Fíjense algo muy interesante que ha sucedido en los últimos años. Europa se convirtió en el siglo XV, XVI, que fue la cuna de lo que fue la etapa protestante o la reforma protestante. Europa se convirtió en el referente cristiano más importante de todo el mundo. Europa era más protestante que cualquier otra sociedad.
por todo esto que sucedió, ¿no? Por todo este proceso de reforma. Y entonces, de esos fenómenos de reforma, de religión y de fe, ¿no? En esos términos generales, se hizo la conquista hacia este lado del continente, ¿no? Hacia este lado del mundo, en nuestro continente. Y ustedes saben todo lo que implicó el proceso de colonización, entre ellos la religión. Por cierto, la más importante, ¿no? Porque fue a través de la religión donde se manipuló todo el proceso de colonización. Bueno, lo que quiero decir es que Europa mandó a muchos protestantes acá, hubo muchos, ¿no? Incluso muchas de nuestras comunidades en América Latina se poblaron porque muchos emigraron de Europa por diferentes razones, se asentaron en América Latina trayendo no solo su cultura, sino también su fe. Entonces, incluso de tendencia sabatista, vinieron de Europa y se instalaron en América Latina y se empiezan a formar muchos grupos guardadores del sábado. Pero lo que quiero decir es que lo que antes era el episodio más importante de la fe, era el centro, ¿no? Mismo de la religión, mandando gente para acá, ahora se ha convertido en la sociedad más atea y más secularizada de todo el mundo. Ahora Europa está sufriendo un grave problema en donde la gente ha dejado de creer en Dios. ¿Por qué? Porque el proceso de secularización es un proceso en el cual lo sagrado, lo divino, lo espiritual es eliminado de todo el contexto cultural. Es decir, todo aquello que es secular va a entronizar, es decir, va a colocar en el primer lugar todo lo que pertenece a este mundo. Entonces, lo que antes era, en términos muy prácticos, Europa o sociedades muy piadosas, muy religiosas, hoy se han convertido en sociedades totalmente ateas, gnósticas, donde incluso el cristianismo ha bajado de manera alarmante. Las cifras de cristianos en Europa ha disminuido impresionantemente, ¿no? Y paradójicamente, ahora nosotros estamos enviando misioneros a Europa para evangelizar Europa. Paradójicamente, fíjense cómo las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque este proceso de sacar todo lo que le pertenece a Dios y decir, bueno, a ver, yo no quiero saber nada de Dios, no me interesa Dios, y estamos haciendo el templo de la razón en este hecho, este hecho, no cósmico, este hecho significativo que tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame, ¿no? Ahora es como muy ya generalizado, ahora lo vemos en muchos lados. Y quiero decirles, hermanos, que este proceso está afectando también nuestro entorno. Hoy, como vamos a ver en otra situación de la posmodernidad, la globalización nos está afectando porque podríamos pensar, bueno, eso está pasando en Europa, ¿no? Eso está pasando en Europa. Pero no nos damos cuenta que por lo que hoy los efectos que estamos viviendo de la revolución tecnológica, eso está ya instalándose en nosotros hoy. Y hay cifras, hermanos, que dicen que ha empezado a crecer el índice en América Latina de personas que están dejando de creer en Dios. Están sacando a Dios de lado. Y esto es muy preocupante, porque los procesos de secularización son muy variados. Hoy, como también vamos a ver, hay muchas ofertas en el mercado religioso que hacen que hoy la gente tenga para escoger. Eso no sucede en la Edad Media. Y si me permiten plantearlo en términos de compra y venta, en la Edad Media Dios era solo un producto. Permítame decirlo, no lo estoy hablando en términos peyorativos, es decir, no había un catálogo, era eso y eso. Hoy no, hoy tenemos un catálogo interesante de cosas que también vamos a ver.
Entonces, la secularización, hermanos, es algo la verdad, esta frase a mí me interesó y ha sido una de las frases que he pensado mucho de este libro que se los vi en la bibliografía, hermanos. No sé si, no recuerdo si lo subí porque lo tengo acá, que es, este es un libro ya, está re viejito porque lo he leído un montón de veces, pero se me hace sumamente interesante. Tiempos serios. De aquí saqué algunas cosas para nuestra clase de espiritualidad, etcétera. Y James Emery White decía algo o completaba la frase del filósofo alemán, que es uno de los filósofos exponentes que tienen que ver con no saber nada de Dios, ¿no? Y decía que Dios había muerto. Este es el gran eslogan o el gran cartel, anuncio, como quieran llamarle, de esta sociedad, ¿no? Hoy la filosofía, todo lo que tiene que ver con el tema del pensamiento, de las ideas, de lo subjetivo, ¿no? Tienen cabida en esta postura de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que decía, Dios está muerto. Entonces, secularizar, las sociedades secularizadas, hermanos, están estableciendo sociedades donde su mensaje es decir, Dios está muerto, Dios no existe. Me parece que esta frase fue una respuesta de la película hay una saga de trilogía de películas que se llama así, Dios no está muerto. Por cierto, muy buena. Algunas cuestiones doctrinales que no compartimos nosotros, pero en esencia recomiendo, si no la han visto, véanla. Dios no está muerto, que tiene que ver en una respuesta a esta sociedad. Estamos viviendo en una sociedad, hermanos, y sobre todo trabajando a full, a marchas forzadas, para establecer esta agenda de decir Dios ya no es importante. Y al no ser importante, Dios ya no existe. Y me gusta lo que dice James Emery White porque él completa la frase. Dice, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche puede haber proclamado que Dios está muerto, pero aparentemente unos pocos en América asistieron al sepelio. Ni eso asistieron, ni siquiera al sepelio. Deje ya que Dios esté muerto, ¿no? Según el pensamiento de este filósofo alemán. Hay algunos que ni siquiera les importó ir al sepelio de esta ideología. Esta ya es la expresión eh, que denota que estamos viviendo sociedades en donde toda conciencia o conocimiento o temor de Dios, si me lo permiten plantear en ese término, ya no existe. Ya no existe. Y pocos asistieron a su sepelio. Por eso estamos viviendo tiempos serios, tiempos en los cuales nosotros estaremos enfrentados a situaciones donde nuestros hijos, la fe de nuestros hijos empezará a quebrantarse o empezará a ponerse en duda, la fe de los jóvenes, los que son líderes de jóvenes, ¿no? En el trabajo, el jefe al que nos vamos a enfrentar serán personas donde su filosofía es ni siquiera yo al sepelio de Dios fui, así es que no me vengas a mí con cuentos. ¿Qué vamos a hacer? O bajamos los brazos, los encaramos y de ahí la importancia de esta clase, ¿no? Peter Berger, uno de los más grandes sociólogos cristianos, decía de manera muy irónica, pero por cierto, muy correcto, el siguiente punto. Decía, si India es el país más religioso de nuestro planeta, y Suecia es el menos religioso, Suecia, países siempre europeos, siempre en aquella parte del mundo, y que por eso les hablaba de que el índice de, de ateísmo ha crecido alarmantemente en esos países. Entonces, él decía, América, aquí donde vivimos nosotros, América es una tierra de hindúes regidos por suecos. De verdad, hermanos, miren, eh, tal vez no lo estamos notando ahora, pero quiero decirles que ya está presente, ¿no? Sociedades, por ejemplo, como la norteamericana. La sociedad norteamericana, hermano, se funda por protestantes, ustedes lo saben, ¿no? Los yanquis, Estados Unidos,
es fundado por gente profundamente religiosa, ¿no? Por eso es que muchos de sus ciudades comienzan con nombres santos, San Francisco, Los Ángeles, eh, no sé qué otro santo hay por allá, pero pues muchas ciudades son nombradas en ese sentido, ¿no? Pero ustedes saben que el grave problema que está teniendo Estados Unidos en cuanto a las personas que están creyendo en Dios es igual, se está volviendo igual de alarmante que Europa, ¿no? Y eso baja, pasa por México, pasa por Centroamérica, aun cuando los centroamericanos pueden defenderse con muchas fuerzas, tarde que temprano van a ir sucumbiendo, ¿no? Y terminar Sudamérica. Sudamérica, por lo regular, lo bueno siempre nos llega al final, pero nos llega. Y lo malo también. Entonces, Sudamérica, estamos ahí. Y pienso que este fenómeno, hermanos, en donde queremos sacar a Dios lo encerramos, somos muy religiosos, ¿no? Ese es el problema. Somos muy religiosos, incluso en nuestra fe como iglesia de Dios. Somos tan religiosos que encerramos a Dios en el templo todos los sábados y lo visitamos al Señor solo los sábados cuando se abre el templo. Yo aprendí, escuchaba mucho de niño que muchos pastores, líderes, cuando oraban, decía, Señor, quédate en esta tu casa, quédate aquí. Era así como diciendo, quédate acá, no salgas, déjanos nosotros allá afuera. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una situación en donde estamos totalmente separados. El proceso de secularización es algo que debemos de pensar, hermanos, y que estamos dejando de ser menos religiosos o espirituales de lo que deberíamos ser. Y se debe a esta modernidad que estamos viviendo. Bien, voy a parar aquí la clase para que podamos este, tomar el receso y venimos para seguir viendo algunas otras consecuencias de lo que estamos viviendo en la modernidad. Vayan anotando sus dudas, algunos ejemplos, algo que quieran compartir después de la clase, estaría lindo para empezar a hacer alguna mesa redonda, no sé, podamos sacar incluso un diplomado que tenga que ver con estas situaciones, no sé, vamos a ver si podemos sacar algo productivo de esta reflexión. Vamos a tomar 5 minutitos, hermanos, de receso y volvemos a la clase. ¿Ok?